¿Era Perón un fascista? Una investigación sobre la naturaleza del fascismo. Paul H. Lewis. Los estudiantes del fascismo han debatido durante mucho tiempo si la dictadura argentina de Juan de Perón, 1946 a 1955, cae dentro del ámbito de su tema. A.F.K. Organsky incluye al régimen de Perón entre sus sistemas sincréticos o fascistas, junto con la Italia de Mussolini y la España de Franco. Seymour Martin Lipset también clasifica al peronismo como fascista, pero debido a su atractivo para la clase trabajadora, lo trata como un tipo único de fascismo de izquierda. Otros escritores notables sobre el fascismo, como Alan Cassels y Eugen Weber, también sitúan a Perón en el campo fascista. En cuanto a los especialistas en política argentina, José Luis Romero, George Blankstein, Arthur P. Whitaker y Peter Smith remontan la inspiración ideológica de Perón a la Italia de Mussolini. Por otro lado, Renzo de Felice y Ernst Nolte excluyen a Perón de sus estudios sobre el fascismo sobre la base de que el término fascista debería aplicarse solo a ciertos movimientos políticos europeos en la era entre las dos guerras mundiales. Dante Germino descarta al régimen peronista como fascista porque, argumenta, no tuvo contrapartida con la milicia fascista italiana ni con las SA nazis, y también porque nunca eliminó por completo a los partidos de oposición. Por razones similares, muchos expertos en Argentina como Gino Germani, Lars Scholz, Jeanne Kirkpatrick, Walter Little, Donald Hayes, David Rock y Eldon Kenworthy prefieren llamar a Perón una lista popular nacional, o un populista autoritario. Señalan que Perón fue elegido legalmente para el cargo por un gran voto popular, y que el Congreso continuó funcionando bajo su mandato con representación antiperonista. Además, se argumenta que sus políticas a favor de los trabajadores distinguen claramente a su régimen de los sistemas fascistas elitistas y socialmente regresivos. Por lo tanto, el peronismo es mejor visto como una variedad de nacionalismo desarrollista basado en la movilización de masas que se encuentra comúnmente en el tercer mundo. Este tipo de disenso entre los estudiosos refleja no solo el desacuerdo sobre la verdadera naturaleza del gobierno peronista, sino también sobre las características del fascismo. Este artículo, por lo tanto, reexaminará las características sobresalientes de la regla de Per 6N para evaluar las generalizaciones anteriores sobre su carácter políticamente represivo y socialmente progresista. Pero para responder a la pregunta de si Perón era un fascista todavía se requiere una definición de fascismo para usar como vara de medir. Por lo tanto, debemos comenzar por ofrecer un concepto de fascismo con el que la mayoría de los estudiantes puedan estar de acuerdo. Una definición de fascismo. Escritores como De Felice y Nolte, que restringirían el estudio del fascismo a la Europa de entreguerras, deben ser descartados desde el principio. De lo contrario, sería inútil continuar. Además, la gran mayoría de los escritores sobre el fascismo rechazan una definición tan estrecha en favor de mantener el fascismo como un término genérico para aplicar a una cierta categoría de dictadura. Esto mantiene abierta la posibilidad de aplicar la etiqueta a Perón, pero de ninguna manera la garantiza, ya que la inclusión de cualquier dictadura dada bajo el fascismo depende de los criterios que se utilicen para definir la categoría. Una de las principales controversias es si el fascismo es un fenómeno conservador o revolucionario. Nolte, por ejemplo, lo ve como un movimiento reaccionario y antimoderno, a pesar de que toma prestadas ciertas técnicas como la movilización de masas y la propaganda de los marxistas. Del mismo modo, S.J. Wolf, John Weiss, Alexander Groth y Organsky argumentan que la afirmación del fascismo de ser revolucionario es desmentida por el hecho de que, una vez en el poder, los fascistas siempre han buscado el apoyo de los industriales y los grandes terratenientes. Además, afirman, las políticas sociales y económicas fascistas tienden a reducir el nivel de vida de las clases más pobres y protegen las formas de vida tradicionales de la modernización. Otros autores, sin embargo, ven el fascismo como revolucionario. Weber lo sitúa en la tradición jacobina radical, que enfatiza la unidad nacional y la gloria incluso a expensas de la libertad, la propiedad privada o el interés de clase. Del mismo modo,
A James Gregor define el fascismo como cualquier movimiento que persigue objetivos nacionalistas, socialistas y totalitarios. Su objetivo es organizar las energías colectivas detrás de amplios programas de rehabilitación, industrialización o renovación nacional. Tanto Weber como Gregor admiten que los fascistas a menudo tienen que aliarse con los conservadores en su camino hacia el poder, pero después siempre se produce una segunda lucha para determinar si los fascistas dinámicos o sus aliados conservadores dominarán. Si los fascistas ganan, como lo hicieron en Alemania e Italia, el régimen tomará un carácter más proletario y los privilegios de clase serán atacados. Si ganan los conservadores, como en España, el régimen se volverá osificado y reaccionario. Sin embargo, ya sea que uno considere el fascismo como radical o conservador, casi siempre se asocian con él ciertos rasgos que lo distinguen de las dictaduras tradicionales. En primer lugar, moviliza a las masas a través de su propaganda, sus actividades partidarias y sus ceremonias públicas. Y dentro de las filas del propio movimiento se borran las distinciones sociales. Esta participación de masas en la política es controlada y canalizada, como en los sistemas comunistas, a través de la técnica de un partido único que lo abarca todo. Además, en la mayoría de los sistemas fascistas existe un conjunto de asociaciones comerciales estructuradas verticalmente, o corporaciones, por las cuales el capital, el trabajo y otros intereses están representados en el gobierno y son controlados por él. En segundo lugar, las partes fascistas, al igual que las marxistas, tienen una ideología que tiene como objetivo realizar alguna utopía. Este objetivo es diferente al de las dictaduras tradicionales, que se justifican a sí mismas en razones más estrechas como la necesidad de la ley y el orden, el respeto a la religión y las costumbres, o la defensa de los intereses nacionales. En cuanto al contenido, el fascismo rechaza la idea del conflicto de clases en favor de la colaboración de clases por el bien del Estado-nación. Y si bien sus instituciones corporativistas aumentan el poder del Estado para regular la economía, no proponen abolir la propiedad privada ni el afán de lucro. Además, el fascismo rechaza el universalismo marxista en favor del nacionalismo agresivo. Si los fascistas parecen fascinados por la tecnología es porque una base industrial es la condición sine qua non para el poder militar y el imperialismo. En tercer lugar, el impulso del fascismo se dirige hacia el totalitarismo, es decir, hacia el control completo de toda la actividad política por parte del Estado, por mucho que los regímenes fascistas reales se queden cortos. Estas tres características generales del fascismo deberían servir para delimitarlo, como tipo de régimen, tanto de las dictaduras tradicionales como de las comunistas. La Italia de Mussolini es, en opinión de muchos estudiosos, el arquetipo de tal sistema. Nolte, por ejemplo, construye un espectro de fascismos a partir de los socialistas y totalitarios que eran ciertos regímenes. Comenzando con regímenes conservadores prefascistas como el Portugal de Salazar, se extiende hasta el fascismo temprano, la España de Franco, luego al fascismo normal, la Italia de Mussolini, y finalmente al fascismo radical de Hitler. Del mismo modo, H.R. Trevor Roper distingue el fascismo clásico, que es el heredero del conservadurismo aristocrático, del fascismo dinámico, que se apoya principalmente en las clases medias industriales. Todo sistema fascista, afirma, es en realidad un compuesto de estos dos elementos, pero la proporción varía. Como en el esquema de Nolte, Franco y Salazar se sitúan en el extremo conservador o clérigo de la escala, el régimen de Hitler es el más radical o dinámico, y la Italia de Mussolini ocupa el punto medio, aunque la Italia fascista puede ser considerada, por lo tanto, como un ejemplo concreto de un sistema fascista normal. Como tal, ofrece una vara de medir adicional a las tres características generales del fascismo señaladas anteriormente para medir si la dictadura de Perón encaja o no en la categoría. Movilización y control masivo. A menudo se asume que el fascismo es un movimiento de las clases medias y altas. Por lo tanto, muchos escritores se han negado a clasificar a Perón como fascista debido al presunto sesgo de la clase trabajadora de su régimen. Pero, de hecho,
Una mirada más cercana al peronismo y al fascismo normal, bajo Mussolini, puede requerir una revisión de la opinión actual sobre ambos sistemas. Kenworthy señala, por ejemplo, que en las elecciones de 1946 que llevaron a Perón al poder, los trabajadores organizados podrían haber contado con poco más de un tercio de sus votos, en el mejor de los casos. El respaldo del peronismo provino de un amplio espectro de la sociedad argentina. Por otro lado, el carácter proletario del fascismo italiano no siempre ha sido suficientemente enfatizado. Según cifras del Partido Fascista, en 1921 había unos 152.000 miembros, de los cuales casi 62.000 eran obreros, mientras que otros 23.000 eran empleados administrativos y soldados. En 1934 había 1.850.000 miembros, de los cuales casi 1.250.000 procedían de las clases trabajadoras industriales y agrícolas. Por lo tanto, parecería más exacto concluir que el fascismo italiano era más proletario de lo que a menudo se supone y que el peronismo lo era menos, y que ambos eran esencialmente movimientos multiclasistas. En la Italia de Mussolini, la participación de las masas se canalizaba a través del Partido Fascista y el Estado corporativo, dos instituciones que daban al régimen su carácter distintivo. El Partido Fascista se asemejaba a un ejército, con una clara cadena de mando que iba desde Mussolini, pasando por su secretario nacional elegido a dedo y el Gran Consejo, hasta las organizaciones provinciales y locales. Además, había organizaciones auxiliares para vincular a los trabajadores, los jóvenes, las mujeres y los veteranos, y para llevar a cabo actividades tales como la propaganda, la asistencia social, la formación de líderes y el control de las diversiones después del trabajo. La actividad económica estaba regulada por el Estado corporativo, que nacía por etapas. La primera etapa fue el Estado sindicalista, creado cuando el gobierno obligó a la Confederación de la Industria Italiana y a la Confederación Fascista de Trabajadores a acordar negociar solo entre sí, con exclusión de todas las organizaciones no fascistas. La Ley de Organizaciones Sindicales, 1926, y la Carta del Trabajo, 1927, establecían además que, 1. Los empleadores y los trabajadores solo podían tener un sindicato legalmente reconocido en cada campo económico. 2. Solo los sindicatos aprobados por el Estado podían representar a sus miembros en la negociación colectiva o en los tribunales laborales. 3. Los contratos de trabajo no eran válidos a menos que fueran aprobados por el gobierno. 4. Se prohibieron las huelgas y los cierres patronales. 5. El gobierno recaudaría las cuotas sindicales y determinaría cómo se podrían gastar los fondos. El Estado corporativo llegó finalmente en 1934 cuando los sindicatos de empresarios y trabajadores se fusionaron en 22 corporaciones cuyas juntas directivas estaban formadas por representantes de ambas clases, además del Partido Fascista y el Ministerio de Corporaciones. Al igual que Mussolini, Perón desarrolló un partido oficial cuya estructura se asemejaba a una organización militar. Nombró y removió a su antojo el Consejo Ejecutivo Superior del partido, que a su vez dirigía todas las organizaciones locales. En toda la organización, hasta las unidades básicas a nivel de vecindario, las tareas se dividían entre comandos estratégicos, que formulaban la política, y comandos tácticos, que la llevaban a cabo. En todos los casos, los funcionarios inferiores fueron nombrados desde arriba, no elegidos. Se hizo hincapié en la obediencia, la disciplina y el mando centralizado, a fin de evitar la confusión de ideas y voluntades, la dilución de las decisiones y la dispersión de los esfuerzos. El enfoque de Perón sobre las relaciones laborales también se parecía al de Mussolini. Como secretario de Trabajo en la Junta Militar que precedió a su administración, puso a la mayoría de los sindicatos bajo su control a través de la Ley de Asociaciones Profesionales de 1945, cuyas disposiciones eran casi idénticas al Código de Trabajo de Mussolini. 1. Ninguna asociación sindical de empleadores puede firmar un contrato de trabajo sin autorización oficial. 2. Solo se había establecido un empleador y una asociación laboral en cada campo económico. 3.
Todos los contratos debían ser avalados por el secretario del Trabajo. 4. El gobierno recaudaría y desembolsaría todos los fondos de la Unión. 5. Las huelgas y los cierres patronales fueron prohibidas. Sin embargo, no fue sino hasta 1952 que Perón logró finalmente controlar a las grandes empresas mediante la creación de la Confederación Económica General, CGE, a la que debían pertenecer todos los empresarios. Junto con la Confederación General de Trabajadores, CGT, controlada por los peronistas, le dio al Estado un enorme poder regulatorio sobre la economía. Un control similar se ejerció sobre la educación superior a través de la Confederación General Universitaria Peronista, y sobre las profesiones con la creación en 1954 de la Confederación General de Profesionales. Estos fueron los cimientos de un Estado sindicalista, aunque no se le llamara así. Por último, la piedra angular de este sistema corporativo emergente fue el Comité Consultivo Económico, que reunió a los principales representantes de la CGE, la CGT y los ministerios económicos de los estados. ¿Qué pasa con las políticas que surgieron de estos sistemas? Era Perón fuertemente pro-obrero mientras que Mussolini favorecía a las grandes empresas, como dice la sabiduría convencional. Ciertamente, la mano de obra italiana soportó gran parte del peso del programa de desarrollo industrial de Mussolini. Gran parte del capital se obtuvo mediante el aumento del ahorro y el control del consumo. Las exportaciones, que generaron ingresos adicionales, se hicieron competitivas manteniendo los salarios bajos. De hecho, los salarios se redujeron en un 16% entre 1928 y 1934. También se renunció a la jornada de 8 horas, y los sindicatos controlados por los fascistas ahora se agitaron para aumentar la productividad en lugar de defender los intereses de clase de los trabajadores. Por el contrario, bajo el Perón, los salarios reales de la mano de obra aumentaron en más del 30% entre 1946 y 1949, y los beneficios complementarios agregaron hasta un 40% sobre eso. También había más servicios gubernamentales, como vivienda pública, seguro social, atención médica y oportunidades educativas. Los trabajadores también trabajaban menos. Además del gran número de feriados legales, eran frecuentes los feriados no oficiales proclamados por la CGT. Para 1951 se estimaba que por cada 2 días que trabajaba un obrero argentino tenía derecho a un día de descanso. Además, el ausentismo aumentó tanto que en un día cualquiera, hasta el 15% de la fuerza laboral podría no presentarse. Esto no solo fue tolerado por Perón, sino que los trabajadores fueron recompensados con bonos de fin de año decretados oficialmente que equivalían a un mes extra de salario. En cuanto al capital, Mussolini convirtió la Confederación de la Industria Italiana en un brazo del gobierno, con el poder de emitir reglamentos vinculantes para todos los empleadores industriales. Además, el gobierno promovió la cartelización a expensas de las pequeñas empresas, con altas ganancias garantizadas para los principales capitalistas. Tal colaboración no encuentra paralelo en la Argentina de Perón. Aunque las ganancias eran altas, los dividendos de las acciones aumentaban en un promedio del 16% anual. Los empresarios estaban antagonizados por la legislación social del régimen. Les molestaba el cierre de su Unión Industrial Argentina Independiente en 1946 después de que una facción peronista no lograra hacerse con el control del Comité Ejecutivo, y temían la expansión del poder regulador estatal representado por el Instituto Argentino de Producción y Comercio, IAPI, que obligaba a los agricultores a venderle a precios bajos y fijos y luego obtenía beneficios para el gobierno vendiendo esos productos en el mercado libre. Pero si bien existían diferencias reales entre los dos regímenes, no eran tan grandes como podría parecer, y tendían a reducirse cuanto más tiempo Perón estaba en el poder. Por un lado, la caída de los salarios laborales bajo Mussolini se produjo durante la Gran Depresión, cuando los salarios caían en todo el mundo, y esto fue acompañado por una caída similar de los precios. Además, los beneficios complementarios como vacaciones pagadas, seguro social, subsidios familiares,
atención médica gratuita y bonos de fin de año ayudaron a compensar un cheque de pago más pequeño. En 1935, el aumento del gasto militar para la guerra de Etiopía creó una demanda de mano de obra y los salarios comenzaron a aumentar, en un 34% entre 1936 y 1939, aunque el costo de la vida también lo hizo. En general, si el trabajo no ganó mucho con Mussolini, tampoco le fue tan mal. Tampoco era la clase esclavizada que a los marxistas les gusta afirmar que era. Las huelgas continuaron produciéndose, a pesar de la prohibición oficial de las mismas. Hubo 165 de ellos entre 1926 y 1934, y más de 90 entre 1935 y 1936 solamente. En Argentina, 1949 fue el año decisivo para el trabajo. Después de eso, el régimen comenzó a exigir más disciplina, sacrificio y productividad a los trabajadores. Las políticas monetarias y salariales expansivas, combinadas con la caída de la producción, habían dado lugar a una tasa de inflación del 50%. El valor de las acciones se desplomó en la Bolsa de Buenos Aires y las reservas de divisas se agotaron tanto que obligaron a suspender los permisos de importación. El gobierno atribuyó gran parte de la culpa a los sindicatos y procedió a endurecer la disciplina laboral. A medida que lo hacía, los salarios reales comenzaron a disminuir bruscamente, en más del 20% entre 1949 y 1955. Los sindicatos que se declararon en huelga en protesta se vieron desbordados por el poder policial del Estado. Si el régimen de Perón era menos favorable a los trabajadores de lo que a menudo se supone, y el régimen de Mussolini menos antiobrero, se puede decir algo contrario de sus relaciones con el capital. Los empresarios italianos se vieron cada vez más enredados en restricciones y restricciones gubernamentales, como el arbitraje laboral obligatorio, controles comerciales y crediticios, la regulación de nuevas inversiones, impuestos más altos sobre el capital, los dividendos y los bienes raíces, la liquidación forzosa de las tenencias de valores extranjeros, inversión forzada de ganancias excesivas en bonos del gobierno, y la frecuente solicitud de contribuciones voluntarias al partido fascista y al Estado. También, hubo una ominosa expansión del Instituto para la Reconstrucción Industrial, que comenzó como una medida de emergencia de la depresión para ayudar a las empresas en quiebra con préstamos estatales, solo para convertirse en la compañía tenedora de un nuevo imperio industrial estatal que, según Roland Sartí, era inigualable fuera de la Unión Soviética. En Argentina, las grandes empresas comenzaron a recibir un trato favorable en las últimas etapas del régimen, en forma de préstamos más fáciles y altos precios garantizados. Pero el acercamiento no llegó muy lejos, porque la propaganda oficial seguía pintando a las clases altas como enemigas del pueblo. Inversión y producción privada interna continuó rezagado, obligando a Perón a apartarse de la política fascista clásica que siempre enfatiza la independencia económica y a solicitar inversiones extranjeras. Entre 1953 y 1955 firmó polémicos contratos con la Kaiser Corporation y la Standard Oil que le costaron el apoyo de muchos nacionalistas argentinos. Aún así, una dictadura puede utilizar la ayuda exterior como un parche sin sacrificar sus objetivos totalitarios a largo plazo, como hizo la Unión Soviética de 1922 a 1928 bajo la nueva política económica. De hecho, la influencia alemana afectó cada vez más a la política exterior e interior de la Italia fascista a partir de 1938, y terminó con la ocupación nazi del país. Por lo tanto, los regímenes fascistas pueden realizar su ideal de autosuficiencia económica y política solo en diversos grados de acuerdo con su fuerza industrial y militar. Ideólogo. Justicialismo, el nombre de la ideología oficial de Perón, es un término difícil de traducir al inglés, pero indica una tercera posición, entre el capitalismo individualista y el comunismo colectivista. Eva Perón afirmaba que era superior al capitalismo porque colocaba los intereses de la nación por encima de los de la propiedad privada, al tiempo que evitaba los errores del marxismo materialista al subrayar la importancia de los ideales.
¿Cuáles eran esos ideales? En su retórica, el justicialismo recordaba al fascismo italiano, pero no alemán, en el sentido de que enfatizaba el nacionalismo, la autoridad y el liderazgo. Colocó constantemente los deberes de los ciudadanos por encima de sus derechos y ordenó que se sacrificaran para lograr la gloria nacional. El mismo tipo de culto al héroe asociado con el culto del segundo duce también rodeaba a los Perseis NS. Calles, edificios públicos, pueblos e incluso provincias fueron bautizadas con el nombre de Juan y Evita. En 1952 el Congreso le otorgó al general Perón el título oficial de Libertador del Pueblo, y Eva fue nombrada jefa espiritual de la nación. En una sesión del Congreso, los diputados se pusieron de pie reverencialmente 100 veces cuando se pronunciaron los nombres de Juan y Eva Perón. Se puede argumentar que Perón nunca practicó la agresión contra sus vecinos de la manera en que lo hizo Mussolini. Sin embargo, dentro de los límites impuestos por la supremacía de Estados Unidos. En el hemisferio occidental, Perón hizo avances considerables hacia la creación de un bloque liderado por Argentina en América Latina. Durante 1953 y 1954 negoció tratados comerciales y de inversión con Bolivia, Chile, Ecuador, Nicaragua y Paraguay, en los que Argentina, con sus recursos superiores, sería el socio mayoritario. Además, se creó una Federación Internacional de Trabajadores Peronista, con sede en Buenos Aires. Los agregados laborales de la CGT fueron asignados a todas las embajadas argentinas en América Latina, desde las cuales inyectaron dinero y propaganda en los movimientos obreros locales, con cierto éxito en Chile, Colombia, Guatemala, Haití, Nicaragua, Paraguay y Perú. Además, el dinero peronista y la ayuda militar fueron decisivos, en diversas medidas, para llevar al poder a gobiernos simpatizantes en Bolivia, Chile, Ecuador y Paraguay. Si al final Perón no pudo establecer a la Argentina como el centro de una nueva esfera de influencia, el fracaso se debió al colapso económico de su régimen más que a una falta de voluntad. El impulso totalitario. El término fascismo sugiere una dictadura estrechamente organizada en la que toda oposición ha sido eliminada y todos los componentes del régimen están bajo una disciplina de tipo militar. Hemos visto que algunos escritores se niegan a llamar fascista a Perón porque los partidos de oposición siguieron existiendo e incluso se sientan en el Congreso, porque se celebraron elecciones, porque no había tropas de asalto, y porque ciertos grupos como el ejército, el clero y los grandes industriales conservaban un cierto grado de autonomía. ¿Son estas objeciones exactas y concluyentes? Las elecciones de 1946, que se vieron empañadas por la violencia, dieron como resultado una barrida peronista de ambas cámaras del Congreso, todas las gobernaciones provinciales y todas las legislaturas provinciales excepto una. Solo los partidos radical y conservador lograron obtener representación minoritaria en el Congreso. Posteriormente, los partidos socialista, demócrata progresista y comunista fueron excluidos de cualquier esperanza de representación mediante cambios en las leyes electorales. Por otra parte, la oposición en el Congreso se redujo aún más en 1949 cuando se aprobó un proyecto de ley que tipificaba como delito hablar irrespetuosamente de cualquier funcionario del gobierno. Incluso un congresista podría perder su escaño y su inmunidad de Congreso en virtud de esta ley. Casi de inmediato, los dos principales líderes de los radicales en la Cámara de Diputados fueron eliminados por ella. Las siguientes elecciones generales, en 1952, se celebraron en un ambiente de intimidación. Todos los periódicos de los partidos de oposición habían sido cerrados y los candidatos antiperonistas no podían acceder a la radio. Se les cerraron las salas de reuniones, se advirtió a los impresores que no emitieran su propaganda y los funcionarios locales les concedieron con frecuencia permiso para celebrar mítines. Muchos de ellos, incluidos los candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia de los partidos socialista y conservador, estaban en la cárcel o en la clandestinidad. El candidato presidencial de los radicales acababa de salir de la cárcel, a la que habían sido enviados por hablar irrespetuosamente del régimen.
El candidato comunista a la presidencia fue encarcelado primero durante la campaña y luego asesinado cuando una turba peronista disparó contra uno de sus mítines. Cuando se contaron los votos, la oposición perdió toda representación en el Senado y cayó de 45 a solo 14 escaños en la Cámara de Diputados de 157 hombres. ¿Tiene algún sentido la oposición en tales condiciones? ¿Qué pasa si un bloque minoritario atrofiado permanece en el Congreso? De hecho, el fascismo no es incompatible con la existencia temporal de tal oposición. Hasta enero de 1925, Mussolini gobernó con diputados antifascistas que lo atacaban en el Parlamento. De hecho, su primer gobierno fue minoritario. Los fascistas no solo eran una minoría en el Parlamento, sino que solo tenían 4 de las 15 carteras del gabinete. No fue sino hasta 1923, cuando se cambiaron las leyes electorales, que lograron una mayoría en el Parlamento y sacaron a sus socios de coalición del gabinete. Incluso entonces, los diputados antifascistas seguían oponiéndose al gobierno. Aunque el gabinete siempre pudo aprobar sus proyectos de ley, el ambiente empeoró constantemente, culminando en la famosa secesión abanitina, en la que la oposición abandonó la Cámara de Diputados en protesta. Luego, la crisis de Matteotti llevó las cosas a un punto crítico. Aún así, el discurso del 3 de enero de 1925, en el que se proclamaba un Estado totalitario, fue pronunciado según se nos dice a regañadientes y bajo la presión de los extremistas del partido de Mussolini. Sir Yvonne Kirkpatrick afirma que si los antifascistas hubieran estado dispuestos a bajar el tono de sus ataques, il Duce podría haber aplazado indefinidamente la proclamación de una dictadura de partido único. En cualquier caso, hay evidencias de que la oposición de Perón no habría sido tolerada indefinidamente. En 1952 se enviaron órdenes a todos los comités locales del Partido Peronista para que compilaran listas de opositores en cada provincia, departamento, municipio, distrito y vecindario, con la dirección, ocupación, lugar de trabajo y afiliación partidista de la persona. Los comités locales debían descubrir también qué puestos gubernamentales en sus distritos estaban siendo ocupados por no peronistas, y debían tomar nota de todos los clubes deportivos y culturales de su área para que se pudieran formar organizaciones peronistas competidoras. El objetivo era minar la moral y la capacidad de resistencia del enemigo y propagar un sentimiento de desesperación entre ellos, para localizar, combatir y neutralizar todas sus acciones. Era necesario crear para la opinión pública un clima de victoria peronista y una imagen de mezquindad e injusticia en sus adversarios. Algunos escritores han sugerido que el régimen peronista se volvió realmente represivo solo después de que la economía se agrió en 1949. Samuel Bailey señala que los salarios reales de los trabajadores alcanzaron su punto más bajo en abril de 1953, el mismo mes en que las turbas saquearon el Jockey Club, coto de la élite social tradicional de Argentina, e incendiaron las sedes de los partidos de oposición. Otros autores señalan el abortado golpe militar de noviembre de 1951 como el punto de inflexión. Es cierto que en este periodo se impuso un continuo estado de sitio que suspendió las libertades constitucionales, que las universidades fueron tomadas, que el principal periódico del país fue confiscado, que los cursos de justicialismo eran obligatorios en todas las escuelas públicas, y que se inició la campaña contra la Iglesia Católica. Pero antes de eso ya había habido actos prepotentes. Entre 1946 y 1950 la Corte Suprema y todos los tribunales inferiores fueron depurados y llenos de peronistas. Se reescribió la Constitución para ampliar el poder ejecutivo y permitir la reelección de Per 6N. Decenas de periódicos de la oposición fueron clausurados o atacados por matones. Los gobiernos provinciales y locales fueron puestos bajo la ley marcial y sus funcionarios no peronistas fueron destituidos, y los congresistas fueron expulsados por falta de respeto. Control del Estado, una policía secreta que opera directamente bajo el presidente, ya había comenzado a infiltrarse en las agencias gubernamentales, incluido el ejército, para eliminar a los elementos desleales.
Desde los primeros días del régimen existieron campos de concentración en la Patagonia para mantener a los líderes sindicales, políticos y militares disidentes, y la tortura policial de los presos políticos, a menudo con picanas eléctricas, era una práctica común. Sin embargo, el clímax de la represión no se alcanzó hasta los últimos meses del régimen, cuando Perón, que acababa de sobrevivir a una grave revuelta militar en junio de 1955, luchaba con la Iglesia Católica y con una oposición partidaria repentinamente esperanzada. En un violento discurso el 31 de agosto de 1955, dijo en un mitin masivo que, cualquiera, en cualquier lugar, que intente cambiar el sistema contra las autoridades constituidas, o contra las leyes, o la Constitución, puede ser asesinado por cualquier argentino. Todo peronista debe aplicar esta norma, instó no solo contra quienes cometen tales actos, sino también contra quienes los inspiran e incitan. Y prometió que por cada peronista que cayera en la causa, caerían 5 del enemigo, 23 al igual que los secesionistas del Aventino en la crisis de Matteotti. Los enemigos de Perón habían forzado la cuestión de su supervivencia. ¿Puede haber alguna duda de que, si hubiera sobrevivido, esos restos de oposición habrían sido aniquilados? Es más, Perón sí tenía el uso de escuadrones de mano dura comparables a la milicia fascista o a las SA nazis. Aunque no estaba oficialmente integrada en el Partido Peronista, la Alianza Libertadora Nacionalista, una organización paramilitar de unos 1000 hombres bien armados, estaba a su servicio. Aunque la Alianza fue originalmente un grupo nacionalista independiente cuya fundación fue anterior al régimen, había sido tomada por los peronistas en 1953. Posteriormente, en ese mismo año, sus matones destruyeron el Jockey Club, y más tarde, durante la lucha de Perón con el clero, saqueó y quemó varias iglesias del centro de Buenos Aires. Fanáticos hasta la médula, los aliancistas fueron los últimos peronistas en rendirse cuando cayó el régimen en septiembre de 1955. Finalmente, si el totalitarismo significa dominio total, debe incluir el control de los militares. Las dictaduras nazi y soviética lograron ese objetivo, pero Mussolini no, ya que el ejército italiano lo depuso en 1943. Germino, que considera a Mussolini un totalitario, explica que esto pudo haber sucedido solo después de serias hazañas militares. Sin embargo, Hitler y Stalin también sufrieron reveses militares desastrosos, pero ninguno de ellos fue derrocado. Así, el fascismo normal no alcanzó la etapa totalitaria, aunque se esforzó por hacerlo. De la misma manera, la dictadura de Perón no fue totalitaria, ya que él también fue derrocado por los militares. En su caso, sin embargo, el grueso de los militares seguía siendo leal al régimen al final. Perón pudo haber aplastado a los rebeldes, pero decidió huir del país. Además, nunca fue repudiado por su propio partido, como lo había sido Mussolini por el Gran Consejo justo antes de su caída. Probablemente Perón había ido más lejos que Mussolini en la penetración de su estamento militar. Los suboficiales eran especialmente bien tratados y, a cambio, se les animaba a informar sobre sus superiores. En cuanto a los altos mandos, a partir de 1949 el comandante en jefe fue un peronista de probada lealtad que comenzó a eliminar a los desleales y dudosos. Hacia 1955 la Academia Militar exigía cursos de justicialismo y se exigía a los oficiales que prestaran juramento de lealtad, no solo a la nación, sino también a la doctrina peronista. Conclusión. La dictadura de Perón es un ejemplo de gobierno fascista si se aceptan las dos medidas utilizadas en este artículo. Su uso de un solo partido e instituciones económicas corporativistas, sus ideales declarados de gobierno imponían la colaboración de clases, la obediencia y el poder nacional, y su tendencia a extender sus poderes coercitivos de manera totalitaria lo hacen encajar en la definición de fascismo ofrecida anteriormente. Sus rasgos principales también guardaban una gran semejanza con la Italia de Mussolini, nuestro ejemplo de un régimen fascista normal. En algunos aspectos, las organizaciones peronistas de partidos y corporaciones no estaban tan desarrolladas como las de la Italia fascista.
Pero si en Argentina los grupos vocacionales para el capital y el trabajo solo habían evolucionado hasta la fase sindicalista, también hay que tener en cuenta que Perón estuvo en el poder solo 9 años, frente a los casi 21 años de Mussolini. Además, en otras áreas, como el apoyo de masas y el adoctrinamiento de los militares, el régimen argentino puede haber sido más radical o dinámico que el italiano. En cualquier caso, las similitudes entre los dos sistemas son tan sorprendentes que parece justificada la conclusión de que Perón era realmente un fascista.